Hola, ¿cómo les ha ido? Muy bien, muy bien. Buenísimo. Charlado, hemos floreado mucho. Yo me imaginaba 15 minutos de charlar de cualquier cosa y a las chapas otros 10 minutos para hacer la definición. Siempre pasa lo mismo. No sé si les pasa a ustedes, pero estos espacios, no sé, me imagino que algunos se conocen, otros no, pero deben ser los espacios que uno tiene para contar, para compartir, ¿no? Hacen falta esos espacios, de verdad. No, yo estaba comentando el fallecimiento del profe René Orquera, la verdad Ay, que sí, sí, no les preguntaba a los de mi grupo si lo conocían, la verdad era amoroso, yo no sé qué le pasó, pero bueno, ha es sido un un... caballero. Él estaba hace Yo lo bastante conocía, tiempo, él estaba hace bastante tiempo con problemas al corazón. Y después Ay, comenzó a tratarse de eso, lamentablemente adquirió COVID en el pobrecito, sanatorio y pues se le complicó todo. pobre. Muy triste, la verdad que muy triste. Nosotros, yo lo conocía mucho por educación a distancia, por la escuela. Una persona Caballero era, sí, es muy verdad. amable. Excelente persona. Fue Sí. alumno mío cuando estudiaba en la escuela de negocios, se recibió y después lo volví a ver ya como jefe de carrera cuando... Claro, excelente persona, excelente. así es, así es. Leemos a Bateson y luego la definición. ¿Vos, Raquel? Bueno, ¿Te parece? dale. ¿Cómo les encanta. ha ido en el trabajo? A ver, Ay, ¿hagan está. así o Hola, hagan hola, hola, hola. así? Andamos Bien, así, bien. Hola, así, Pato, hola, Mario. Hola. Gloria, ¿Hagan así o hagan así? ¿Cómo No, les ha así, ido? Así. Así, Muy bien. Dos bien, deditos. muy bien. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos Gloria, a yo te comenzar. mandé un mensaje A por mí, privado, después Magdalena. léelo. ¿Quién habla, Sí, Magdalena? te mandé a vos. Sí, Por, míralo después. por el chat. Privado a vos al chat. Sí, A ver. Por un pagaré que le debes que está vencido, me dijo. No, no. ¿Dónde estamos para mutearnos? A ver. No lo encuentro, Male. Bueno, ya lo busco. ¿Es urgente? ¿Y cómo? A ver. 42 partidas. Bueno, Male, la verdad que no lo encuentro. Me lo mandas al WhatsApp si querés, por favor. Vos tenés mi número. Bueno. Estamos todos ya, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Vamos a empezar por voluntarios. O podemos empezar en forma secuencial por grupo número 1, Levanta la mano. 2, etcétera, etcétera. Así que, ¿vos querés comenzar, Raquel? No, empieza Mario. Raquel, estás muteada. Por eso no te escuchamos. ¿Somos dos Raquel o soy yo la única? Porque recién vi otro nombre Raquel por ahí. Raquel Sosa estaba hablando, no sé si ella era la que levantó la mano o Raquel Ortiz. Bueno, si quieres yo, también me dijeron que tome la palabra en mi grupo. Así buenísimo. que... ¿Qué grupo sos, Raquel Ortiz? Sí. No anoté. Chicas, ¿alguna anotó el grupo? No, creo que no. 4. Pero no importa, vamos viendo. A ver. Sí, te escuchamos, Raquel. Grupo 3. Bien. Mario está muteado. Apuntamos una definición de evaluación que la hicimos entre todos y quedó así. La evaluación es un proceso permanente, continuo y dinámico que permite conocer los avances y las limitaciones y también
permite revisar y fortalecer los aprendizajes. Perfecto. A ver, Raquel, ¿y todos se pusieron rápidamente de acuerdo o hubo quizás alguna otra opinión que los llevó a tener una discusión un poco más extensa? Sí, fuimos primero apuntando, me pidieron, bueno, yo era la única que tenía lapicero en mano, así que fui apuntando todo lo que decíamos cada uno. Y bueno, leí esta definición 3 veces y fuimos corrigiéndola, he suprimido algunas partes y he agregado otras, hasta que quedó como nos parecía lo mejor. Sí. Bárbaro, buenísimo. Pero también antes de comenzar a tomar nota, también nos tomamos unos minutos para presentarnos y hablar un poco de lo que hacemos. Perfecto. ¿Alguna otra dificultad han tenido para elaborar esta definición? No, la verdad no, que no. Dificultad no. Perfecto, buenísimo. Bueno, ¿quién sigue? Gracias. Yo, si quieren. Noemí. Grupo 7. Bárbaro. A ver, grupo 7. El grupo 7 está conformado por... Está sin audio, Noemí. Ahí está. Ahí está. El grupo 7 está conformado por Carola, Virginia, Gabriela y yo, ¿sí? Todas de distintas disciplinas, de distintas facultades, así que fue muy rico, muy llevadero, muy enriquecedor, fácil de ponernos de acuerdo. Y bueno, hemos realizado una definición muy concreta, muy específica, pero la hemos desarrollado un poquito. La evaluación la evaluación del aprendizaje es una herramienta que permite comprender y aportar un proceso de enseñanza-aprendizaje. En este proceso de comunicación observamos y recolectamos la información, los logros alcanzados y la necesidad y la finalidad de emitir un juicio de valor. Para ello, muchas veces se pueden utilizar rúbricas para valorar en forma justa y también podríamos decir de que es una evaluación integral de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y esto es parte del proceso. Más allá de lo que planificamos y proyectamos y planteamos estrategias, también tenemos que tener en cuenta que la retroalimentación. En esta retroalimentación consideramos que hay una doble vía, y que significa tanto útil como práctico para docentes como para alumnos. A través de esta retroalimentación se pueden determinar si se han adquirido conocimientos, si alguna práctica es o no incorrecta, y nos permite de alguna manera replantear o reformular lo que no pudimos adquirir o lo que deseamos adquirir. Desde un determinado lugar nos llevaría a cambiar la perspectiva. Con respecto a cambiar la perspectiva, planteamos desde el comienzo de que la evaluación ha mutado completamente y de hecho debe seguir mutando en muchas prácticas docentes, ¿sí? Justamente con este cambio de perspectiva donde el alumno pasa a ser el protagonista. A través de un debate se puede llevar a reconsiderar, reformular, y esta situación se torna dinámica y procesual y por lo tanto también evolutiva. Hay distintos y diversos instrumentos para la evaluación, dependiendo si la misma es virtual o presencial. Se pueden considerar estudios de casos, planteando desde un problema, generar un argumento y su justificación. Y allí surgió la necesidad de estimular las habilidades metacognitivas para que el alumno tome conciencia de su propio proceso de aprendizaje y se convierta en un gestor de su propio aprendizaje. Bueno, han hecho un tratado sobre la evaluación.
Tenían que hacer una definición, por lo cual no cumplieron con la consigna. De todas maneras, es una descripción, una explicación que tiene muchos subtemas para ir tratando, ¿no? Se habló de muchas cuestiones que después las vamos a recuperar. Ahora en principio quiero escuchar a todos y después vamos a hacer como una integración de lo que fueron diciendo y cómo fueron conceptualizando. ¿Qué otro grupo Nosotros, quiere hablar? grupo 2. Vamos, Luis, grupo 2. ¿Cómo les va? Buenas noches. En el grupo nuestro estaba Liliana Zangari, Marcela Figueroa, Félix Pelo, José, que no tengo su apellido, y yo. En un principio todos buscamos algo de información. Marcela tenía algo de que había hecho en una diplomatura, así que estaba un poco más extenso. Tratamos de hacerlo lo más cortito, conciso y claro. Hubo ahí una palabrita en el debate que se las voy a nombrar enseguida, pero les leo, es medio parecido a la definición que dieron hace un ratito. Lo pusimos como un proceso planificado, dinámico y retroalimentado para determinar el grado de conocimiento o actitud y el alcance de los objetivos de los estudiantes. Y ahí la palabra que salió para discusión fue el tema del planificado, donde dijimos que a veces uno evalúa sin planificar, pero aunamos de que realmente hay que planificar para realizar una buena evaluación. Luis, ¿podrías volver a leer la definición, por favor? Sí. Proceso planificado, dinámico. Y retroalimentado para determinar el grado de conocimiento o actitud y el alcance de los objetivos de los estudiantes. Bien. Buenísimo. ¿Y alguna cuestión que les haya sido dificultosa realizar o algunas posiciones encontradas? El tema de si el proceso de evaluativo tiene que ser planificado o es un poco más de manera espontánea, ¿sí? Entonces, había algunos docentes que decían, no, hay que planificar y tener un objetivo para evaluar, y después decían, no, pero yo puedo evaluar sin haberlo planificado. Entonces, bueno, ahí hubo un poco de discusión, pero no se fue demasiado. Buenísimo, gracias Luis. Me No, decías, Raquel, que querías seguir vos. Raquel Sosa. Sí, soy grupo 1. Dale, bueno, Raquelina. vamos a leer con Mario una definición de Bateson que nos parece interesante y ya te leo lo que construimos, ¿te parece? Ustedes partieron ¿Mario? ya de un autor, de la definición de un autor y después No hicieron la suya. No es, Lo encontramos, no es una definición. Gregory Bateson, que es uno de los fundadores de la Escuela de la Comunicación de Palo Alto y luego de la terapia sistémica, estaba casado con Margaret Mead, la antropóloga, y tenían una hija de 6 años. Y él se dedicó a grabar las conversaciones que tuvo con esa hija en algo que él llamó metálogos. Es un libro que vale la pena, se llama Pasos hacia una ecología de la mente, y hay... Estás muteado, Mario. Qué asistente técnico que tenés, Mario. A ver, ahora, ¿se escucha? Ahora sí, ahora sí. Anda muy mal internet. Está silenciado. El auricular, Ahora sí. Ahora sí. Ahora, cada vez que tiro el auricular... Sí, a ver, ahora. Ahora. Sí, se vuelve a mutear. Ahí lo mutea. Bueno, a ver ahora. A ver. Sí, ahora te escuchamos. Sí. Bueno, en ese metálogo hay temas muy interesantes para ver la evaluación desde una perspectiva sistémica. Habla con la hija y en un momento hablan de cómo comprueban la evaluación. Dice, lo que tiene de malo estas comprobaciones es que no toman en cuenta lo que tú dijiste, que existen distintas clases de conocimiento.
y que existe un conocer sobre el conocimiento. Tiene que ver con esto de la metacognición. Habrá que darle notas más altas al estudiante que puede contestar las preguntas de mayor amplitud, o tendría que haber distintas clases de notas para cada tipo diferente de pregunta. Y en ese contexto armaron la definición grupal. Sí, Perfecto. salió en realidad una mezcla, ¿no? En medio de la definición apareció el recuerdo de Bateson y fuimos a buscar las cosas. Así que la definición la tiene Raquel. A ver, Raquel. Bueno, es un instrumento pedagógico que forma parte de los componentes en un proceso educativo. Como decían los demás, es un proceso dinámico, constante y participativo que se dirige a la valoración de saberes y competencias significativas. Debe poder integrarse en un feedback entre docentes y alumnos, y debe existir coherencia entre lo solicitado por el docente y lo emanado, vertido, explorado por el alumno. Consideramos que es una definición muy difícil de construir, compleja. Así es, así es. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Mario y Raquel. Seguimos, por favor. ¿Quién quiere seguir? ¿Puedo seguir yo? Daniela. No, profe, siga Elizabeth. Elizabeth. Hola. Hola, Daniela. ¿Cómo estamos? 4. Bien. El grupo 4 con Delia Aguilar, Magdalena Muela y Daniel Tapia. Nosotros enseguida nos pusimos de acuerdo, no tuvimos diferencias, al contrario, nos escuchamos todos e hicimos una definición breve como habían solicitado. Bueno, para nosotros la evaluación es una ponderación de los conocimientos, competencias y habilidades adquiridas por los alumnos en un determinado periodo de aprendizaje, permitiendo una lógica de control de los objetivos propuestos y el alcance de los mismos por los alumnos, lo que representa una retroalimentación del proceso de enseñanza-aprendizaje para seguir en el mismo camino o realizar los cambios necesarios. Bien, entonces comenzaste que es una ponderación, Elizabeth. Sí, ponderación de los conocimientos, competencias y habilidades. De un determinado periodo de aprendizaje, porque puede ser un año entero, puede ser una unidad, puede ser una semana, y para controlar que los alumnos hayan adquirido lo propuesto en los objetivos. Buenísimo. Grupo 4. La palabra retroalimentación y el feedback surgió siempre y bueno, más o menos tratamos de incluirla en la definición. Buenísimo. Bien, ¿qué otro grupo? Continuamos con los grupos, por favor. Sí, Daniela. ¿sí puede ser? Sí, gracias. Bueno, nosotros hicimos en una plantilla de PowerPoint un pequeño pizarrón. No sé si se ve ahí, yo compartí la pantalla. Sí, perfecto. Sí, buenísimo. Bueno, el grupo estaba conformado por Daniel, no tengo su apellido, Roberto y Gabriela Poliotto. Éramos arquitectos, sociólogos, psicóloga y ingeniero laboral. Al principio lo que pudimos hablar era que si bien coincidíamos en algunas cosas, evaluábamos de manera diferente porque había como una división entre ingeniería y arquitectura y sociología y psicología, ¿no? Como esto entre comillas ciencias duras y ciencias más blandas. Pero bueno, todos coincidimos en que era una instancia más del proceso de aprendizaje y no una instancia definitiva, y ahí debatimos un poco en que de todas maneras seguimos evaluando, por ejemplo, un examen final o un examen parcial con notas, ¿no? Donde sí marca ya una instancia más definitiva. Es un proceso que se realiza de manera continua y tiende a optimizar el proceso de aprendizaje del alumno y es una instancia más de su formación. Sirve para realizar un acompañamiento del alumno durante su trayecto formativo, a veces la podemos utilizar al principio como a modo de evaluación diagnóstica, durante o al final del proceso. Tiene como objetivo conocer si el alumno ha logrado alcanzar las competencias y objetivos propuestos por el docente
y se promueve que el alumno logre una metacognición sobre su propio proceso de aprendizaje, identificando fortalezas y debilidades, y por eso los 4 docentes que trabajamos utilizábamos la devolución, ¿no?, de los errores, digamos, o de las fortalezas también en esos exámenes. Y también marcamos la importancia de la autoevaluación justamente como herramienta del alumno para, bueno, alcanzar este proceso metacognitivo sobre su propia práctica. Perfecto. Gracias. Este era el grupo. Grupo 6. Grupo 6. Bien. Hola. ¿Qué grupo falta? ¿Sí? ¿Quién falta? Yo, Carolina de Artes, no me acuerdo el grupo, no tomé, sí, no importa, nos pusimos a conversar con la compañera y no nos olvidamos. Bueno, en nuestro grupo estaba Fabiola, Víctor y yo. Y bueno, tomamos el concepto de que la evaluación es un proceso que el docente realiza para percibir si el alumno logra asimilar los conocimientos, como también no solo conocimientos, sino también contenidos actitudinales a través de criterios cualitativos y cuantitativos. Lo hicimos breve, y bueno, esto haciendo referencia a que se puede utilizar una rúbrica del momento de evaluar, ¿no? No solamente se toma en cuenta lo numérico, sino también esas cualidades que realmente vamos a observar sobre el alumno. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a sacar después por descarte cuál es el grupo. Sigo yo tampoco sé. A ver, ¿quién es yo? María Rosa y Virgilio, estábamos dos en este grupo, y no sé dónde había que ver el número, así que disculpas. No importa, ya después lo sacamos. Bueno, la definición para 8. nosotros... Grupo ¿cómo? 8, María. Bien, grupo 8. Gracias, Virgilio. Gracias, Virgilio. ¿Ves? Somos un equipo al final, muy bien. Dice, muy bien. La evaluación es un proceso dinámico que permite determinar el nivel de conocimientos y relaciones construidas entre lo conceptual y la práctica en un periodo de tiempo determinado. Somos de disciplinas muy distintas, pero creo que no hubo problemas, hubo acuerdos sobre todo, así que logramos tejer esto rápido. Pudimos charlar de todo el proceso, entre su experiencia y la mía. Te pido por favor, María Rosa, que me vuelvas a leer la definición. Sí. Por favor, silencian los micrófonos, gracias. La evaluación es un proceso dinámico que permite determinar el nivel de conocimientos y relaciones construidas entre lo conceptual y la práctica en un periodo de tiempo establecido determinado. Muy bien, perfecto. Bien. Buenísimo. Gracias, María Rosa, gracias, Virgilio. ¿Alguien más? ¿Qué otro grupo? Sí, hola Gloria. Eduardo. Hola Eduardo. Sí, ¿qué tal? No me acuerdo el grupo tampoco, pero estaba Ana María y Celina, creo que era el nombre de Bien. Celina. Bueno, nosotros si bien somos de distintas áreas, pero también fuimos aportando y también concluimos en una definición, no tuvimos muchas diferencias en cuanto a la definición. Nosotros, bueno, concluimos que la evaluación es una práctica o proceso de carácter formativo que contribuye a la formación tanto del estudiante como docentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en donde es conveniente, digamos, explicitar claramente los enfoques y los criterios que se van a aplicar para la evaluación. Esa es... en grandes rasgos, bueno, estuvimos también dialogando y tirando otras cosas, pero bueno, tratamos de hacer la definición, de dejar esa definición más sintética, digamos. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Eduardo. Bien, no, de nada. ¿Algún otro grupo? Creo que quedan 2, ¿puede ser? Uno creo que falta, Gloria, según tengo Bien. anotado. Sí. Bueno. A ver. Alguien que no haya... Buenas noches. Buenas noches. No sé si están mis compañeras, Marcela y Fernanda, no. El grupo 5. Ah, ¿sí? Bien. Rosana. Sí. Bueno, sí, si quieren colaborar, creí que ellas podían, menos mal que me puede conectar bien.
Bien, bueno, nosotros, si bien, bueno, no logramos acabar de presentarnos, pero bueno, fuimos directo al tema de realizar el concepto y entre todo lo que pudimos conversar, lo concreto es que consideramos que, que la evaluación es un proceso continuo, sistemático, que tiene objetivos, recursos, metodologías y criterios que permiten conocer y valorar el aprendizaje de los estudiantes y la práctica docente. Consideramos que es fundamental para ambos, ¿sí? Desde el ámbito del estudiante y del ámbito del docente, porque nos permite analizar, regular, analizar los objetivos y realmente, digamos, lo podemos, digamos, reajustar o adecuar a las capacidades o competencias que nos proponemos, dependiendo la carrera, el año, el nivel, bueno, el perfil también del alumno, ¿no? Consideramos que es fundamental y que es un proceso, siempre sistemático, organizado y planificado, con objetivos claros y reglas, digamos, explícitas para ambos. Bien. Perfecto. Bueno, creo que no falta más nadie. Bueno, qué buena tarea. A ver, ¿quién falta? No, te estaba diciendo que ya están los 10 grupos. Ay, gracias, Male. Bueno, qué buena tarea. Yo la verdad que los felicito y los animo a seguir pensando en esto. Y lo que más me urge tratar de unificar es el vocabulario. Es decir, nosotros tenemos una serie de expresiones que si bien las podemos tomar con algún significado en lo cotidiano, en el plano académico significan cosas diferentes. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una consigna, que ustedes en el segundo eje van a ver cómo está constituida una consigna, muchas veces pensamos que nuestras consignas son claras y muchas veces pensamos que los alumnos entienden esas consignas. No vamos a hablar de consignas ahora, pero en general se respetaron las consignas, que era construir un concepto de evaluación. Las palabras son muy importantes y yo voy a ir remarcando algunas de ellas porque en el plano académico ningún concepto es inocente y ningún concepto deja de entenderse en el marco de su producción. No sé si me entienden. Hay una cuestión que se ha visibilizado comúnmente y frecuentemente en el grupo, que es el tema de adquirir conocimientos. Si ustedes hablan de adquirir conocimientos, hay muchas acepciones respecto al adquirir. Cuando hablamos de adquisición, hablamos de un modelo constructivista, porque los conocimientos no se adquieren, sino que se construyen. Y desde ese punto de vista, los invito a revisar esas expresiones, porque de alguna manera no es que descalifican, uno lo puede de alguna manera sostener, pero en el vocabulario académico, adquirir es un sistema bancario de conocimiento. Yo te transfiero, vos lo adquirís. Entonces, lo preciso es decir que el alumno construye el conocimiento o asimila desde el punto de vista también de la teoría constructivista, porque la asimilación y la adaptación son dos conceptos importantes de la teoría de Piaget que nos llevaron a hablar de un construccionismo en ese juego de asimilar y adaptar, que no viene al caso ahora explicarlo, pero si van a usar una palabra, esas palabras vayan desandándolas porque siempre remiten a un modelo determinado. Eso por un lado. Por otro lado, hay distintas cuestiones acerca de lo que es realmente la evaluación. Cuando yo respondo a la pregunta, ¿qué es algo? ¿Qué es la evaluación? ¿Qué es una mesa? ¿Qué es la educación? Siempre y tengamos presentes que lo que se nos está pidiendo es un concepto, decir lo que esencialmente es ese objeto, ese proceso o esa realidad. Hay expresiones que yo anoté
que dicen, por ejemplo, que la evaluación es un proceso dinámico, de carácter formativo, y ahí, yo no lo tomé literalmente, pero cuando ahí comienzo a leer, eso no es un concepto, es una descripción de características. Hay que decir exactamente, la evaluación es un proceso, perfecto. Es una instancia, no lo es, pero también está bien porque ahí estamos respondiendo a la pregunta ¿qué es? No nos olvidemos eso, por favor, porque a nivel educativo, esos son los principales problemas de los alumnos. No responder a las consignas e interpretar que, por ejemplo, hablar de un concepto y ni qué hablar de un principio o de un razonamiento o de una relación entre principios. En principio nosotros tenemos que explicarle qué es eso. Y conceptualizar es responder a lo que esencialmente constituye el núcleo de ese objeto, de ese sujeto o de esa realidad. Si yo digo, ¿qué es la evaluación? Yo puedo equivocarme y decir, es una etapa, pero estoy respondiendo a la consigna. No sé si me entienden, ¿sí? Apareció mucho la palabra proceso, lo cual me gusta, porque la mayoría de la literatura lo va a ir remarcando, y lo vamos a ver enseguida. Apareció la palabra herramienta, ¿sí? Y herramienta es un concepto que alude a la utilización de para qué sirve la evaluación, más de lo que la evaluación es. La evaluación es una herramienta que sirve para, pero fundamentalmente no es una herramienta. La evaluación sirve como herramienta. No sé si estoy siendo clara en este sentido, pero sí me gustaría que tomemos en cuenta estas precisiones, porque al escribirlas en un examen, por ejemplo, pueden deslucir lo que cada uno sabe y lo que cada uno maneja del tema. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de lo que la evaluación es y de cuáles son las funciones de la evaluación, las funciones están muy relacionadas al concepto, porque nosotros hablamos de lo que es y para lo que sirve. Por lo tanto, la palabra herramienta está bien, pero no como definición principal de lo que es la evaluación. Ahora lo vamos a ver. La última cuestión que quería decirles, por ejemplo, que cuando ustedes utilicen palabras como retroalimentar, regular, también tengan en cuenta que están dentro de marcos teóricos determinados. La regulación, por ejemplo, alude más, que quizás a nivel cotidiano uno dice, uno regula porque está como equilibrando algo. A nivel académico, regular es controlar. Es hacer que algo vuelva directamente a su canal habitual. Eso es regular, ¿sí? Una regulación. Entonces acá es muy preciso, es muy importante que precisen el vocabulario. Uno de los criterios que uno siempre pone para evaluar dice manejo de vocabulario específico. Y estamos dentro de una carrera docente en la que nosotros tenemos que precisar cada vez mejor nuestros vocabularios, ¿de acuerdo? ¿Se entendió esta primera parte? Vamos a ir devolviendo cada una de las definiciones que en sí son muy ricas, que cada una de ellas merece un análisis más profundo, pero lo vamos a hacer en forma general, pero no quería perder de vista realizar esta aclaración porque nosotros somos esclavos de lo que decimos y quien nos lee interpreta de acuerdo al marco de referencia que tiene. Hay una cuestión también que es importante definir, ¿no? Y lo vamos a ver enseguida cuando yo haga esta presentación. La evaluación debe ser un proceso continuo, permanentemente tenemos que estar evaluando. Esa es otra cuestión que apareció mucho, como que es continuo, es un proceso permanente. Y yo digo, si bien la evaluación está integrada a procesos de enseñanza y a procesos de aprendizaje, que son procesos en el devenir, porque la palabra procesual habla de un dinamismo y habla de un camino recorrido de menor a mayor complejidad. Una de las cuestiones que yo les debo decir es que la evaluación necesita sus tiempos, como el aprendizaje necesita sus tiempos. Si yo estoy evaluando permanentemente,
no doy lugar a que se produzcan los procesos de aprendizaje. Yo no puedo, por ejemplo, dar una clase e inmediatamente evaluar esa clase en sus contenidos, en las habilidades o en las competencias que ustedes decían que trabajan con los alumnos, porque ustedes tienen que esperar de alguna manera a que se produzca ese proceso de aprendizaje, que no se produce por una actividad, sino por una secuencia de actividades. Y después, cuando ustedes consideren que esa secuencia de actividades ha sido lo suficientemente trabajada por el alumno, por el estudiante, pueden evaluar, podemos evaluar. Desde ese punto de vista, quiero también desmitificar esta cuestión de que hay que estar evaluando permanentemente. Quizás como una cuestión espontánea, uno evalúa permanentemente, pero como una actividad instituida, o una práctica instituida, como dijimos, no es prudente evaluar permanentemente, sino sometemos siempre a juicio procesos que se están llevando a cabo y que necesitan su tiempo de justamente trabajo y de construcción. Esto también, espero, no sé si he sido clara en esto, pero hay mucha literatura que habla del proceso permanente de evaluación, y en realidad la evaluación se produce en momentos en que el alumno está preparado para ser evaluado. Ahora, ese acompañamiento, el acompañamiento en el proceso de aprendizaje sí tiene que ser permanente. Ese acompañamiento que va dando estas devoluciones que ustedes llaman retroalimentación, eso sí tiene que ser permanente. Eso sí, ustedes tienen, con ayuda del propio alumno, empezar a recoger información de cómo él va trabajando. ¿De acuerdo? Lo vamos a ir mirando. Yo sé que son conceptos que también ustedes y todos los tenemos que procesar, pero nos vamos a ir habituando a esta situación a medida que avance los contenidos y las actividades en este módulo. ¿Alguna pregunta que quieran hacer acá? ¿No? Con respecto... Perdón, Gloria, solo sí. Agregar que también un grupo habló de la evaluación como instrumento pedagógico y otro la definió como ponderación, ¿sí? Bien. Para agregar a lo que vos comentaste. Perfecto. Eso yo lo voy a tener entre paréntesis ahora, porque ustedes, más allá de que está planteada una actividad de autoevaluación para esta primera parte y este primer eje, seguramente mientras sigamos conversando en esto de la evaluación, se van a ir ustedes autoevaluando. Y van a ver si es pertinente haber utilizado la palabra instrumento pedagógico, si es pertinente haber utilizado ponderación. Y hay un grupo, solamente un grupo que definió la evaluación como práctica, que creo que fue el grupo de Eduardo, que lo voy a dejar para el último, porque ahora vamos a mirar un poco algunos conceptos sobre evaluación desde distintos marcos teóricos, que ustedes se van a ir evaluando. Yo creo que ninguna definición que se presentó hasta el momento es puramente de una perspectiva o de otra. Van a ver que comparten perspectivas, van a ver que no está mal compartir perspectivas, pero van a ver también que es necesario afinar el concepto de evaluación, ¿sí? Así que los felicito, realmente hermosa actividad, espero que a ustedes les haya gustado, no sé, por ahí daba mucho más para hablar, pero esta cuestión de forzarnos a decir en pocas palabras qué es la evaluación, nos permite también afinar esos conceptos que tenemos. Bueno, yo voy a tratar de compartir pantalla, ustedes me dicen después si se ve, por favor. ¿Ahí lo están viendo? Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Ya pasamos esta actividad. A ver. Nosotros podemos hablar dentro de los marcos teóricos de tres perspectivas generales de lo que es la evaluación. En principio, desde las más antiguas dentro de las investigaciones, tenemos a la evaluación como control. La evaluación como control tiene la particularidad de ser un conjunto de operaciones
que nos permiten de alguna manera conocer si algo que está previsto, o que si estaba previsto, se está cumpliendo. Y si no se está cumpliendo, tratar de regularlo. De ahí viene la palabra, esto que yo les decía, de la regulación, del corregir el desvío, porque regular es corregir el desvío. ¿Y qué es lo que está previsto que nosotros tenemos que controlar? Lo que está previsto es que el alumno, el estudiante, vaya avanzando y llegar a una meta. Acá hay una bandera roja llegando a una meta. Eso es lo que se controla, si llega o no llega. Ahora, ¿cómo llega? Si llega entero, si llega herido, si llega a pedazos, si llega con un compromiso con su aprendizaje, o si llega particularmente, digamos, sin haber comprendido, eso no importa tanto desde esta perspectiva. Y sobre todo, a esta perspectiva no le interesa el camino. Por eso es esta cuestión del control. No le interesa si el camino fue llano, si el camino estuvo lleno de obstáculos, si se superaron esos obstáculos y con qué estrategias, porque el foco de esta evaluación o de esta perspectiva de la evaluación como control está en el producto final y no en el proceso. Ahora, quizás surge la pregunta, ¿está mal que esto sea así? Y no, nosotros tenemos que acreditar aprendizaje, nosotros también tenemos que decir algo de los resultados, pero sabemos que el resultado depende de un proceso también, y la evaluación tiene para dar o tiene para hacer mucho más que un resultado. Ustedes vayan anotando sus preguntas, y después, terminada esta pequeña partecita, les voy a dar la palabra para que puedan preguntar algunas cuestiones que no se han entendido. Después, la otra perspectiva que sigue cronológicamente a los estudios de la evaluación fue la evaluación como medición. Y aquí podemos hablar de la evaluación como la ciencia de los exámenes. Entonces, hubo una época en que hizo eclosión el tema de los exámenes. Teníamos exámenes para todos. Y esos exámenes significaban poner un puntaje, un valor, sobre todo cuantitativo, alguna producción realizada por los alumnos, una tarea, una exposición oral, un ejercicio. La idea era comprobar si el estudiante había alcanzado los objetivos y ponerle una nota o un puntaje a esa producción realizada. Para esto se necesitaba, sobre todo, un marco de referencia, y aquí comienza a hablarse de criterios e indicadores, que lo vamos a trabajar sobre todo en el último eje, y se comienza a hablar también de una escala de calificación. Y ustedes saben que esa escala de calificación, hasta el día de hoy, es algo de lo cual nosotros no nos podemos desprender. Sea cual fuere la escala que nosotros utilicemos, siempre vamos a estar entre el 0 y el 10 y vamos a hacer esas correlaciones de que satisfactorio vale, qué sé yo, 6 y 7 y excelente es un 9 y un 10. Desde esta perspectiva de la medición, que tampoco está mal, porque nosotros tenemos que tener evidencias o información cuantitativa, nada de esto descalifica a esta perspectiva, pero sí nosotros tenemos que saber que no nos podemos quedar solo con esta perspectiva. Desde la experiencia sabemos, por ejemplo, que no es lo mismo la situación de Juan que de María. No es lo mismo, aunque sea la misma nota, el 7 de Juan y el 7 de María. No podemos nosotros de alguna manera, como decían ustedes, ponderar, y de aquí viene el ponderar, que significa de todas las notas, de todos los quantum, de todas las mediciones que hice respecto a una producción o a varias producciones de los alumnos, yo pondero. ¿Qué quiero decir? Que es algo como una media. Eso significa ponderar desde este marco teórico. Sé que quizás el grupo del que habló, que yo la verdad que no recuerdo quién, pero voy sacando a colación las cosas que ustedes dijeron, quizás no lo dijeron con esa intención, pero ponderar es eso. Y acá lo que importa más son los instrumentos de evaluación. Por eso es importante destacar
que la evaluación como medición, que necesita sobre todo evidencias, que necesita indicadores, pone mucho acento en los instrumentos de evaluación. Entonces comenzaron a aparecer instrumentos más objetivos, como los multiple choice, que seguramente ustedes han escuchado hablar, que son justamente objetivos porque después uno pondera, mide, califica, pone ausencia o presencia de respuestas y demás. Pero también sabemos, haciendo la crítica a esta perspectiva, que no todo se puede evaluar. No todos los aprendizajes se pueden medir, mejor dicho, no evaluar. No todos los aprendizajes se pueden medir. Y también es importante considerar que las mediciones son una de las posibilidades que tiene la evaluación y no la única posibilidad. Entonces, vamos viendo que llegamos después, cronológicamente, en los estudios sobre la evaluación, a la evaluación como práctica multidimensional. Y esto significa nada más y nada menos que en esa práctica o en ese proceso de evaluación influyen muchas cosas, influyen muchos factores. Se ponen en juego distintos elementos, distintos factores, distintas perspectivas, sobre todo distintos actores, de los cuales quizás los más visibles sean el docente y el alumno, pero hay mucha cosa detrás de todo esto que nosotros por lo menos lo tenemos que visibilizar y lo tenemos que concientizar. Por ejemplo, las características de la institución educativa. Quienes trabajan en distintas universidades o en distintas instituciones educativas saben que cada una de ellas tiene un perfil determinado, que en cada una de ellas hay lineamientos para evaluar distintos niveles de exigencia, distintas quizás escalas de calificación, distintas frecuencias para calificar, distinta cantidad de alumnos para manejar en el tema de la evaluación. Entonces no podemos prescindir en un tema, cuando hablamos de la evaluación, de contextualizarlos en las características de la institución educativa. Por eso también me gustó en que las definiciones que ustedes trabajaron, apareció mucho el tema de la evaluación en un tiempo determinado, porque el tiempo también contextualiza. También tienen que ver los planes de estudio, es decir, no es lo mismo evaluar en un área disciplinar que en otra, no van a ser los mismos instrumentos ni los mismos objetivos de evaluación en asignaturas de ciencias sociales o en asignaturas de ciencias exactas. Los planes de estudio son contundentes, ¿por qué? Porque cuando yo empiezo a evaluar, no lo tomo como una instancia. También apareció la palabra instancia para definir la evaluación. Instancia nos habla de un momento acotado, que puede ser al comienzo o al final. La evaluación no es una instancia, la evaluación es un proceso o una práctica que está integrada a la enseñanza y al aprendizaje. Por eso cuando yo empiezo a preguntarme qué voy a enseñar, cuáles son los objetivos que me voy a plantear, las competencias que quiero ayudar a desarrollar o a construir, es crucial que ahí comencemos también a ver cómo vamos a evaluar. Ahí comienza la evaluación. En ese momento de la planificación donde yo comienzo a pensar cuál va a ser mi propuesta, porque dentro de esa propuesta está el enseñar, el aprender y el evaluar como un conjunto integrado. También están en esta trama de la evaluación los factores personales de los estudiantes, que yo creo que es una de las cuestiones que más nos juega en contra el tema de la masividad, ¿no es cierto? Cuando tenemos aulas muy superpobladas. Conocemos muy poco a los estudiantes, pero ustedes saben que cada uno de ellos tiene una biografía, no solamente personal, sino escolar, tiene un capital cultural con el que llega a la universidad, que a veces es más rico, es más pobre, tiene una caja de herramientas, de conceptos previos, de habilidades, de actitudes, de valores, que no son iguales. Entonces, si nosotros queremos que la evaluación sea justa, y ya vamos a hablar de esos juicios que formulamos a través de la evaluación, no podemos desconocer
a los estudiantes, ¿no? Cómo aprenden, cuáles son aquellas debilidades con las que tenemos que trabajar, y justamente porque hay aulas masivas y superpobladas, es cuando los tenemos que involucrar a ellos en procesos de autoevaluación y en procesos de coevaluación que nos ayuda justamente en esta situación de masividad. También están los factores personales asociados al profesor, es decir, cuál es su formación, cuál es su trayectoria, cuáles son sus experiencias en el tema, su actualización profesional, con qué sueños, con qué expectativas llega, si realmente le gusta su profesión, si está trabajando en instituciones donde se siente cómodo, tantas cuestiones para hablar que sería largo, pero no dejen de pensar que esto forma parte de la trama de evaluación y por eso no es tan fácil conceptualizarla. Está el contexto social e histórico. Está muy bueno decir, yo tengo esta propuesta de evaluación para este grupo de personas, para este grupo de estudiantes, para esta institución y para este momento. Solo recordar lo que hemos vivido el año pasado en cuanto a definición contextual a lo que hemos pasado por el tema de la pandemia, ustedes se van a dar cuenta y van a concientizar lo importante que es el contexto incidiendo en nuestras prácticas de evaluación. Y ni qué hablar del mundo productivo, ¿no? ¿Qué esperan las empresas? ¿Qué esperan las instituciones de nuestros egresados? ¿Qué perfiles están esperando? ¿Con qué perfiles los quieren contratar? Todo eso forma parte del contexto social. Por eso, vamos de todas las definiciones que hay, y hay muchas, vamos a tomar la de Jorge Steinman, porque me parece una definición fácil, no en cuanto a los conceptos, sino de recordar, de analizar. Y Steinman dice, y fíjense que hay palabras marcadas allí, de las que vamos a comenzar a hablar también. Él dice que es un proceso, así que los que definieron la evaluación como procesos están totalmente de acuerdo con Steinman, o mejor dicho, Steinman está de acuerdo con ustedes. Es un proceso. ¿Qué significa la palabra proceso? Ya lo vamos a ver en un ratito, por eso les decía, las palabras son muy importantes. La vamos a ver en forma general y después vamos a ir analizando esta definición. Es un proceso que a partir del conocimiento y comprensión de cierta información permite emitir un juicio de valor acerca de los procesos de aprendizaje, el cual se interviene en un determinado contexto sociohistórico particular y que, a la vez que posibilita tomar decisiones, exige desde el diálogo con quien está involucrado argumentar justificaciones del juicio de valor realizado. Vamos a empezar a mirar algunos de estos conceptos involucrados en esta definición. Como decíamos, la palabra proceso da cuenta de un dinamismo, de una integración, de una evolución que está presente en todo momento, lo cual no significa evaluar en todo momento. Por lo tanto, el proceso nos aleja de las palabras instancias, de la palabra etapa. Los procesos evaluativos, ya dijimos, son institucionales, son deliberados y exigen acciones concretas de acompañamiento en el proceso de aprendizaje, porque el aprendizaje es un proceso. El profesor acompaña, y acompaña con información que le es útil al estudiante para ir valorando si está aprendiendo, cómo está aprendiendo, cuáles son sus dificultades, cuáles son aquellas habilidades, aquellas actitudes o aquellos valores que tiene que hacer crecer. Todo eso significa acompañar en un proceso. Por lo tanto, podemos quedarnos con esta palabra, proceso. Y había un grupo que les decía que utilizó la palabra práctica en el sentido de que la utiliza Bourdieu, ¿no es cierto? La práctica
es una acción deliberada, Bourdieu dice inclusive a veces inconsciente, que causa siempre un efecto o una consecuencia en quien la recibe. Por eso nosotros no tenemos que perder de vista que hagamos lo que hagamos con la evaluación, y acá no se trata de ser bueno o malo, no, acá se trata de que nosotros tomemos conciencia, que hagamos lo que hagamos con la evaluación, siempre estamos afectando la vida, el proceso de aprendizaje de un estudiante. Digo la vida académica, no la vida en general. A partir del conocimiento y comprensión de cierta información, decía Steinman, evidentemente nosotros necesitamos información para evaluar. Eso es un factor clave, un componente clave de la evaluación. Sin información nosotros no podemos evaluar. Pero él dice, conocer y comprender la información. No es solamente hacer una prueba y que el alumno se saque un 7, un 8, un 3. Esa es una información. Pero nosotros tenemos que comprender en el contexto, en qué contexto se produjo esa información y qué nos está queriendo decir esa información. La información son datos cuantitativos, cualitativos, que nosotros necesariamente tenemos que buscar en la realidad. No aparecen la información así visiblemente, nosotros la tenemos que buscar evidencias, y desde ese punto de vista son importantes los instrumentos de evaluación, porque esos instrumentos son dispositivos que nos permiten acercarnos a la realidad que queremos evaluar, y acá estamos queriendo evaluar el aprendizaje del alumno. Entonces, instrumentos como la oralidad, pruebas orales, escritas, estudios de caso, que ustedes todo eso lo dijeron también en sus definiciones, nos permiten sobre todo tener información y comprender esa información. Cuanto mayor variedad sea la utilización de instrumentos, es decir, cuanto instrumentos más variados utilicemos, más información variada vamos a tener. Y eso es muy importante para después poder valorar lo que está haciendo el alumno. También se remarca la actitud dialógica. Y acá yo creo que es muy interesante que nos detengamos un poco en decir que siempre la voz de la evaluación la tuvo el docente, el profesor. Eso no es que quite la profesionalidad, estaba pautado así, porque la palabra autorizada de la clase siempre fue el docente, era el que sabe o el que sabía, porque ahora ya sabemos que no todo lo podemos saber, pero esa actitud dialógica significa habilitar al otro con la palabra. ¿Y quién es el otro? El otro es el alumno. ¿Quién está interesado en su aprendizaje? O por lo menos que debiera estar interesado el alumno. ¿Quién tiene algo para decir sobre las dificultades, sobre los problemas, sobre los obstáculos, sobre esas carencias que tiene al poder aprender? Lo que entiende, lo que no entiende, lo que le resulta difícil es el alumno. Pero para que haya una actitud dialógica, esta retroalimentación que ustedes hablaban permanentemente, pero no es una retroalimentación siempre del docente hacia el alumno, ¿no? También tenemos que esperar ese mensaje de vuelta de nuestras propuestas de enseñanza y de nuestras formas de evaluar. Para que haya una actitud dialógica, decía, tiene que haber confianza. Sin confianza no podemos habilitar al otro en la palabra, porque si no hay confianza, hay temor, hay alguna limitación en la expresión, no estamos escuchando al otro. Entonces, desde esa actitud dialógica podemos tener una fuente muy rica de información que después, como ustedes decían, paulatina y progresivamente nos van a llevar a procesos de autoevaluación y de metacognición. Emitir un juicio de valor es un capítulo que merece toda una puesta en escena, digamos, sobre este tema de la evaluación. Es, yo creo que el corazón de la evaluación. Evaluar significa valorar, significa emitir un juicio de valor. Y esos juicios de valor, que significa esto que hacemos siempre en el aula, aprendió bien, aprendió mal, se compromete, no se compromete, es excelente en matemática, está dentro de los primeros 10 alumnos que mejor manejan, no sé, las teorías de mi asignatura.
todos esos juicios de valor significa ponerle una impronta, una característica, una cualidad al aprendizaje del alumno. Pero el juicio de valor no puede hacerse sin información, como ya lo dijimos, sin comprensión de esa información y sin escuchar al alumno. Esas son las condiciones para emitir un juicio de valor. Y también, obviamente, un marco de referencia que nos permite comparar el ideal que nosotros nos propusimos en nuestras propuestas de enseñanza con lo que realmente está ocurriendo en el aprendizaje de nuestros estudiantes. De ese juicio de valor, después, para emitir, para construir, para formular ese juicio de valor, se necesitan criterios y se necesitan indicadores. Ese es un tema que lo vamos a abordar en el eje 3. Obviamente, volvemos a decir que se considera el contexto sociohistórico, y este es otro punto central de la evaluación. No se evalúa como un objetivo en sí mismo, se evalúa para mejorar, para tomar decisiones. Las puede tomar tanto el alumno, como replantear su manera de estudiar, como replantear su manera de comprometerse en el aprendizaje, y también toma decisiones el docente. Una de las hipótesis más usada por nosotros cada vez que se producen, digamos, esas masacres en las notas evaluativas que todo el mundo desaprobó, la hipótesis que siempre nos sale a mano es: lo que pasa que los estudiantes no estudian. Los estudiantes lo que debieran hacer no lo hacen, no estudian, no se preocupan, no se comprometen. No es una hipótesis que sea inválida. Podemos estar absolutamente acertados con esas apreciaciones, pero no es la única. Nosotros también tenemos que plantearnos cómo enseñamos, si nuestra propuesta de enseñanza fue la más atinada, si fue la mejor, si el tiempo que le destinamos a la construcción de esos contenidos, de esas habilidades, de esas competencias ha sido el suficiente, si hemos trabajado lo suficiente con actividades significativas para los alumnos. Significativas significa, valga la redundancia, que él las comprende, que sabe exactamente qué tiene que hacer, porque maneja esto que en algún grupo salió de la teoría y de la práctica, que a mí en principio no me gusta dividirlo de esa manera, porque el conocimiento es teórico-práctico en sí mismo. Nosotros lo dividimos porque tenemos planteos de enseñanza que ya tradicionalmente vienen así, pero ningún conocimiento es, por un lado, solamente teórico, porque no hay nada más práctico que una buena teoría, y no es solamente práctico, porque detrás de cada práctica siempre hay un marco teórico que uno maneja. Bien, hasta acá algunas cuestiones que quería compartir con ustedes. Ahora sí que los escucho, porque si yo tengo que emitir juicios de valor por cómo me están mirando, no sé, me empiezo a preocupar un poquito. Yo quiero ver sonrisas y quiero ver manos levantadas, preguntando, debatiendo, reflexionando lo que hacemos. Lo que acabamos de terminar es un marco básico, un marco teórico de lo que vamos a entender entre todos cuando hablemos de evaluación y de qué es y qué no es la evaluación. Y vamos a completar ese marco referencial con dos lecturas que ustedes van a elegir una de ellas, porque ya van a ver que unas decisiones que hemos tomado con Magdalena en este módulo específicamente, que ya es el último, que ya vienen cansados, no es excusa para ustedes, pero se entiende, es que no le vamos a poner demasiadas cosas para leer, sino que lo que lean y elijan para leer, lo hagan en profundidad. Que son textos cortos, breves, pero que van al corazón de lo que queremos hacer, y en este caso, en este eje, nosotros tenemos, ¿se acuerdan? Era explicitar desde qué marco teórico estamos posicionados para hablar de la evaluación, y qué es la evaluación como proceso o como práctica de valoración, que ahora ya sabemos de qué se trata. Cuando ustedes elijan uno de esos textos, de lo que me estaba hablando creo que Noemí al comienzo,
ustedes van a tener como el panorama completo, a partir de lo que hemos hablado, de lo que ustedes van a preguntar ahora, del texto de esos dos autores que les dejamos para que elijan uno de ellos, para tener como el marco de referencia completo, para que ustedes después, lo que han hecho en grupo y lo que traen como práctica cotidiana de sus formas de evaluar y de cómo entienden ustedes que tiene que ser la evaluación, se puedan autoevaluar. Puedan decir, ¿cuán lejos, cuán cerca estoy de esta definición? ¿Cuáles son aquellos procesos que me faltan trabajar para poder realizar cada vez mejores prácticas evaluativas? ¿Cuáles son las limitaciones que tengo? Y lo van a poner en un texto de no más de una hoja, pero haciendo realmente un proceso de autoevaluación reflexivo y consciente, porque acá no se trata de quién aprueba o no esta parte, se trata de reflexionar sobre nuestras prácticas y tratando de cruzar esa práctica en este marco teórico, si se quiere, entre comillas, que acabamos de compartir. Así que ahora sí, pueden levantar la mano, escuchamos preguntas, tratamos de responderlas, y nos Gloria, vamos con esa sí. tarea, ¿sí? Sí. Bueno, yo quería comentar un poco en las cátedras en las que estoy. Por ejemplo, estoy en 2 de primer año, y ahí se da algo muy particular, que es que, bueno, no todos los chicos vienen con los mismos conocimientos desde las otras instituciones educativas. Por ahí hay algunos temas, por ejemplo, en el caso específico de física, algunos temas que sí lo vieron, algunos alumnos, otros que no. Entonces los que no vieron ese tema les cuesta un poquito más, porque bueno, ya el que lo vio es como un repaso, entonces ya tienen conocimientos previos. Entonces eso es como, que eso no se ve, digamos, en la materia que estoy en el último año. Por ejemplo, que ya todos los alumnos ya desandaron todos los años y todas las materias, y eso no se ve tan reflejado, se ve como una unificación. En ese sentido, yo había pensado en algún momento plantear como, hacer como una tipo de evaluación, digamos, al comienzo, algo simple, como para ver el nivel de conocimientos que traen todos, y ver de hacer como una nivelación o reforzar algunos contenidos o algo previo antes de empezar a dictar los contenidos de la materia porque, por ejemplo, como un ejemplo, ¿no es cierto? Cuando comienzan física necesitan trigonometría, y bueno, y el chico que lo vio en el secundario, bueno, de 10 no hay problema, pero el que le falta eso, tienen problemas durante, digamos, el cursado. Eso es como es una interrogante y una problemática, por así decirlo, en la cual nos vemos involucrados. Y bueno, y también, sobre todo en matemática, que son comisiones numerosas, también eso no se puede hacer, o sí se puede, pero lleva mucho tiempo y es muy complejo ver el proceso de cada estudiante o de cada grupo de estudiantes cuando son comisiones muy numerosas. Esas son las problemáticas que veo en las materias, sobre todo en las que estoy en primer año. Bueno, yo creo, Eduardo, no sé si vos estás preguntando, si querías compartir tu experiencia o estabas preguntando algo específicamente, pero yo me Sí, permito, sí, decime. Sí, era compartir, digamos, esta problemática, que es lo que veo en las cátedras. Que Era vos más ves que nada esos eso. factores Ujú. de entrada, ¿no es cierto? La Sí. cantidad de alumnos, el tema de esta cuestión de las entradas tan dispares, ¿no? Del nivel que llegan los alumnos en Exactamente. cuanto a conocimientos y todo lo que habíamos hablado de las características de los alumnos. Ujú. Claro. Esto a mí me lleva a compartir con ustedes quizás algo que compartieron con la profe Andrea Sayago y quizás con María de los Ángeles Pistán. Pero, a ver, si nosotros nos ponemos a pensar, yo les pregunto, nuestros alumnos, sean numerosos o no en las distintas cátedras, ¿son todos iguales o son todos diferentes? Son diferentes. Creo interpretar por lo que ustedes dicen que son diferentes.
¿Y por qué nosotros tenemos un argumento uniforme para todo el mundo? Es decir, nosotros tenemos como ese guión, ¿no es cierto? Si fuésemos actores, hablaríamos de un guión, y tenemos un guión que aplicamos a todos de la misma manera. ¿Qué sería salirnos del guión? Tampoco vamos a pretender, nosotros siendo 1 o 2 en el equipo, dar una diversidad de guiones, cada uno relacionado con las posibilidades que tienen nuestros alumnos. Eso sería imposible. Pero en principio concientizar que nosotros estamos siempre en una actitud de uniformar en vez de diferenciar. Estamos siempre uniformando más que unificando, en primer lugar. Si eso hacemos con la enseñanza, y ustedes saben que no es menor el tema que se dice que vamos al ritmo de los que más saben, de los que contestan siempre, de los que quizás hay algún profesor preocupado por el alumno que no aprende, por el que se queda atrás, por el que siempre está desconectado de la clase, pero generalmente el ritmo, ¿quiénes lo imprimen? Los alumnos que participan, los alumnos que comprenden, los alumnos que levantan la mano, los que presentan los prácticos, y nosotros a eso nos hace pensar que nuestra propuesta es buena y todos la tienen que asimilar. Digamos, estamos ante un enlatado, si se quiere, de clase, y todos los alumnos tienen que responder de la misma manera. Al planteo de Eduardo, que me parece fantástico, porque es un problema. Nosotros creo que sobre todo los que trabajan en primer año, hay muchos docentes que son de primer año acá, ¿sí? Más o menos. A los que trabajan en primer año les queda esa tarea, pero yo creo que no es menor, aunque muchos digan que no es función de la universidad, de alguna manera compensar las deficiencias con las que llegan los chicos del secundario. Sí es tarea de la universidad, porque es nuestro elemento, nuestro recurso de entrada. Y muchas veces, perder tiempo en esta nivelación, que yo no lo llamaría nivelación, Eduardo, sino quizás esta puesta en común de conocimientos básicos que se tienen que tener, quizás esa aparente pérdida signifique ganancia después para las trayectorias educativas universitarias. Con la tecnología lo podemos resolver de distintas maneras, que no sé si serán totalmente respuestas perfectas, pero sí lo podemos resolver. Sabemos que la tecnología que nosotros podemos, por ejemplo, proponer actividades distintas para aquellos alumnos que necesitan de alguna manera practicar, y no se asusten de la palabra practicar, porque una de los componentes esenciales del aprendizaje es la práctica, practicar, no como ejercicio lineal y que uno no entienda, sino la práctica en cuanto a poner estas cuestiones en situaciones diferentes para ver que el alumno aplique, proyecte, reflexione. Eso con la tecnología lo podemos hacer. Y por eso es importante también el trabajo colaborativo que vieron con Magdalena, porque el trabajo colaborativo bien llevado a cabo es un trabajo que nos permite que algunos alumnos ayuden a otros que no tienen esos recursos de entrada. Ya hay varios que están levantando la mano, ya les doy primero la palabra a Raquel y después a Magdalena que está levantando la mano. Quiero decir que no podemos mirar para otro lado, que aunque no sea la función de la universidad trabajar sobre esos déficits, yo creo que sí es función de la universidad trabajar si queremos implementar una educación equitativa. Porque de lo contrario, lo que tenemos que hacer es mirar para otro lado y seguir con el argumento enlatado que le va a venir bien a algunos y no a otros. ¿Sí? Mucho para hablar de esto, que como ven, empezamos hablando de evaluación y ya nos remitimos a propuestas de enseñanza y a condiciones laborales, porque de eso se trata, enseñar, aprender, evaluar. Raquel, te escuchamos. Gracias, Eduardo. Bueno, ya que Eduardo planteó una problemática, justamente a mí se me vino a la cabeza otra problemática con la que tengo que buscar, no sé, para la que tengo que buscar alguna solución este año, porque ya tuve este problema el año pasado, con respecto a la ley de inclusión educativa, porque
he tenido una situación con un alumno que no tiene las capacidades para estar haciendo los trabajos que yo proponía. Entonces, a mí se me dificulta separar o hacer, o sí, planificar actividades especiales para esta persona porque yo no estoy preparada para evaluar o para enseñarle a una persona con esa discapacidad o con esa, no quiero decir discapacidad, sino con esa capacidad diferente. Se me hace difícil poder acompañarlo porque no puede participar, según el informe médico, no puede participar de las clases, no entiende las consignas, y cómo se trabaja o cómo se evalúa a una persona con estas características dentro del grupo que uno tiene que trabajar en el aula. Tampoco puedo, en la presencialidad tampoco lo veo, entonces, no sé, el año pasado esta persona desaprobó la materia y ahora he visto que se ha vuelto a inscribir. Bueno, mira, yo no tengo una respuesta acabada para eso, Raquel, porque eso es un debate no solamente social, que se lleva a cabo permanentemente, sino también un compromiso institucional. Alguien admitió ese alumno, y la institución se tiene que hacer cargo de esa admisión, porque si yo te admito, después no puedo dejar de acompañarte en eso, ¿no? No sé en qué carrera estás vos, Raquel. Traducción del inglés al español. Traducción, traductorado público es la carrera. Claro. No solamente tiene capacidad para adquirir la segunda lengua, sino también para contextualizar diferentes tipos de traducciones en diferentes ámbitos. Y eso es lo que no logra esto, y bueno, yo ya he pedido acompañamiento en esta situación, pero bueno, dicen, se justifica siempre con la ley de inclusión educativa que hay en Argentina, que no se les puede negar el ingreso a la carrera, pero yo creo que la carrera debería ver cuál es el perfil del profesional requerido, como para admitirlo o no. Sí, o sea, para admitir o no a cada persona. Claro. Yo creo que lo importante es discutir ese problema al interior de la facultad, porque tampoco, yo te puedo contar distintas experiencias que hemos tenido con alumnos que tenían alguna discapacidad en distintas carreras cuando yo estaba en educación a distancia, por ejemplo, ¿no? Pero siempre fue muy charlado con ese alumno y con la familia del alumno, porque muchas veces siguen una carrera no para quizás recibirse o trabajar de eso, sino para sentirse incluido justamente, para asistir a un lugar donde no lo excluyen, para tratar de ser parte de algo, para tener alguna habilidad de integración hacia un grupo, y eso, pero lo tiene que tener claro el alumno, la familia, la institución, porque tampoco es justo exigirle a otros niveles, y tampoco es justo vos que no estás preparada tener que afrontar semejante responsabilidad, pero eso es un tema que hay que trabajarlo mucho al interior de la facultad. Ahora, hay una última cuestión y le doy paso a Magdalena, que había levantado la mano. No hace falta hablar de discapacidades para encontrarnos con alumnos que no aprenden, ¿no? Es muy común en la universidad alumnos que terminan abandonando, y ustedes lo saben, sobre todo primer año, donde hay múltiples aprendizajes de incorporarse a un nivel para el que no están preparados por todo lo que hemos hablado, pero además de eso, donde tienen que aprender a manejarse en un contexto muy difícil, donde las reglas de juego administrativas, desde aprender a manejar el SAG, realmente, pobres chicos, porque no es que sea difícil, nada más que de repente se encuentran con todos esos aprendizajes, ese acompañamiento. Y lo que no tenemos que hacer también, viendo lo que Eduardo trajo acá a la clase para debatir, es hacer esos diagnósticos
con tantas preguntas a los alumnos y no recuperarlo nunca, no partir de allí, solamente tenerlo como un momento, y ahí sí es una instancia, porque si queremos trabajar con ideas y conceptos previos, no tenemos que aprender a preparar y a estar dispuestos a partir de esos conceptos previos, no diagnosticarlos, evidenciarlos y después no tenerlos en cuenta, ¿no? Hay que trabajar mucho sobre ese aspecto. Magdalena. Y después Daniel también quería hablar. Sí. Yo para aportar a lo que estaban comentando los compañeros en las problemáticas que tenían, yo doy una materia netamente jurídica en una carrera que no es jurídica, que es corredor inmobiliario, y martillero público, que es principio de derecho procesal. Y justamente al tener esa disparidad, digamos, de alumnos que no tienen formación jurídica para poder nivelar, la valoración diagnóstica que yo utilizo es mucho colaborativo e individual, pero digamos, hago esta valoración a partir de la construcción que yo logro a través de la consigna que le doy al alumno para que él me elabore el concepto, la respuesta, y digamos lo que tiene, ¿no es cierto?, de teoría, práctica, la materia. Con lo cual, nunca tengo igualdad, digamos, dentro de la materia en la respuesta de los alumnos, porque hay algunos que tienen mayor capacidad para comprender y hacer esa construcción, ¿sí?, del conocimiento, y hay otros que no, están más limitados, con lo cual yo logro buenos resultados haciendo esas actividades individuales y grupales, a donde logro, ¿no es cierto?, que ellos hagan la construcción de todo lo que sería el programa, la planificación, la materia, el conocimiento. A mí me sirve mucho. Bueno, gracias, Magdalena. Gracias. Sí, el trabajo colaborativo es fantástico, pero también nosotros tenemos que ver que esa instancia es necesaria, porque si no, es como que no sabemos dónde estamos parados al comienzo, inclusive para preparar y para cerrar una propuesta de enseñanza. Adelante, Daniel, te escuchamos. Bueno, Gloria, gracias por llenarme la cabeza de dudas ahora después de este módulo. Esa era la intención. Yo estaba pensando que el proceso de evaluación en la vida, nosotros estamos continuamente siendo evaluados como docentes, como alumnos en este momento, como trabajador en algún lado, y creo que vamos mechando un poquito de cada etapa que vamos superando, y de la mejor manera queremos transmitirlos o transmitírselo a nuestros alumnos. Por eso el tema del proceso, como en las implementaciones de ciertos procedimientos, esto es un proceso de mejora continua, donde no hay un solo libro, donde cada autor tendrá su mejor fama o se podrá aplicar mejor en determinado periodo de tiempo, donde la sociedad es de una manera y al paso del tiempo eso va modificándose, y estamos en una prueba y error tratando de seguir pautas básicas para poder aprovechar lo mejor del momento. Pero lógicamente hay recambios generacionales donde a nosotros nos agarran todavía con un libro impreso, y la nueva generación de profesores ya no sabe, el libro lo usan para decorar, en el sentido que tienen otra formación, tienen otras cosas, y ese proceso de mejora continua hace que estas nuevas herramientas, por así llamarlas, o actualizadas, hace que nos cambien un poco las perspectivas, y quienes no tenemos un soporte de carreras pedagógicas, nos apoyamos mucho en el prueba y error y lo que estamos viviendo dentro de lo que podemos compartir y sacar lo mejor de lo que nosotros consideramos para aportarlo. Y muchas veces no es así, entramos en nuestro propio círculo vicioso, ¿no? Pero está muy piola poder tener cierta guía para poder ayornarnos y ver la realidad desde otro punto de vista. Mira, Daniel, es muy interesante lo que decís,
y coincido con vos en que muchas veces cuando estamos apropiándonos de un conocimiento, de una práctica, ya viene otra a suplantarla y hay que actualizarse. Pero yo creo que eso también es parte de nuestra profesión. Viven los médicos con sus protocolos, con sus remedios, con sus tratamientos. Si vos no te actualizás y si no vas siguiendo de alguna manera estas renovaciones, porque de eso se trata también la investigación y la ciencia que va avanzando y que va proponiendo distintas cuestiones que antes no teníamos y no sabíamos y ahora sí las sabemos. Por eso yo te estimulo a que si a vos te gusta la docencia, no es que vas a vivir haciendo cursos de pedagogía, pero sí hay algunas cuestiones que son centrales, como tu propuesta de enseñanza, tu práctica de evaluación, que son esenciales porque son el corazón de lo que es el acompañamiento al alumno. En ese sentido, yo te motivo a seguir participando de estos espacios y de irte con dudas, porque si uno tiene todo resuelto o no entendió nada, o no sé, porque acá sobre todo tienen que aparecer dudas, tienen que aparecer algunas reflexiones importantes y profundas acerca de qué es lo que estamos haciendo. Por eso yo les digo, la evaluación pone sobre la mesa no solamente lo que le pasa al estudiante, sino lo que nos pasa a nosotros. Nosotros si nos evaluamos también vamos a, porque nosotros sabemos qué clases damos, qué tipo de clases damos. No nos vamos a engañar, nosotros no salimos todos los días diciendo di una clase fantástica o qué genia que soy dando clases. Yo sé si las preparo, si no las preparo, si soy rutinaria, si no me animo, si no quiero hacer tal cosa, si lo único que hago es cambiarle el año al programa. Yo lo sé, yo lo sé. Y el factor externo del momento, donde vos fuiste y recibiste una noticia que te sacó de quicio, y bueno, ya influye también en lo que uno tiene programado y lo tiene que modificar. Bueno, pero por eso es que este tema de estos cursos a mí me ayuda muchísimo, porque son guías que yo no tuve y que, bueno, quiero tratar de pulir lo poco que pude rescatar, qué sé yo. Por eso está muy piola. ¿En qué facultad trabajas, Daniel? La de ingeniería. Ingeniería. Bueno, muy bien. Muchas gracias por tu reflexión. No, gracias a vos. La verdad que todo eso sirve mucho para poder comenzar a pensar en qué propuestas podemos hacer de evaluación. Norma, gracias. Vos tenías la mano levantada. Estás con el micrófono apagado, Norma. Buenas noches. Ahora sí. Volviste a apagar. Ahí está. Buenas noches. Ingresé tarde porque estaba trabajando dando clase hasta hace un rato. ¿Sí? No escuché todo el módulo, pero sí la última parte. Y bueno, primero una reflexión acerca de lo de la evaluación y de mi vivencia, ¿no? Yo particularmente pienso esto, cada vez que llega el momento de evaluar a los alumnos, una instancia donde a mí me pone de alguna manera nerviosa y es un punto donde a mí también, donde yo me evalúo, donde yo siento que yo evalúo porque me preocupa mucho esta cuestión de a ver quiénes son los que aprueban, cuánto aprueban y los que no aprobaron, qué pasó. ¿Qué pasó? Yo no estuve, yo no di, no fue clara la clase, la terminología específica, bueno, yo estoy en la carrera de psicología, faltaron ejemplos, bueno, una serie de cuestiones digamos que de la evaluación yo también puedo sacar en qué tengo yo que reforzar para poder hacer el recuperatorio, ¿no? Entonces esa es mi vivencia de la evaluación. Entonces me parece muy lindo esto que me dieron para reflexionar sobre, bueno, las tareas, cómo venimos llevando y fortalece. Está bien. Y por otra parte, lo que a mí me preocupa con respecto a los alumnos que no aprueban es esta experiencia que yo tengo, ya casi son 20 años de docencia, es aquellos alumnos que no aprueban en la primera instancia, algunos de los que no aprueban la evaluación, el parcial, algunos sí se presentan al recuperatorio y otros no. Y de los que no se presentan al recuperatorio, mi preocupación, son los que al año recursan la materia. Y los recursantes son para mí
digamos, les prestamos la cátedra hace un tiempo que venimos implementando. Yo implementé 3 preguntitas así muy de piloto, para investigación piloto. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué no fueron al recuperatorio? ¿Qué pasó? Y bueno, nos enteramos de muchas cosas, ¿sí? Y entonces implementamos a partir de ahí algunos trabajos prácticos de refuerzo para los que están recuperando, porque tenemos alumnos que recuperan hasta por tercera vez, recursan, perdón, la materia hasta por tercera vez. Eso que recursa por tercera vez son un desafío para nosotros en nuestra materia, que es psicología de la personalidad. Es un desafío porque están recursando por tercera vez, y entonces ahí nosotros tenemos que implementar y trabajar a ver cómo ayudamos a esta población de alumnos. Cada vez las comisiones son más numerosas, y bueno, y yo creo que es un tema, a mí particularmente, que me preocupa y me lleva a investigar y a pensar en los recursantes, porque esa experiencia de frustración puede terminar en que el alumno llegue a desertar, deja la carrera, ¿sí? Y es un tema en el que, bueno, no sé, hay que hacer algo, tenemos que, en eso estamos ahí la cátedra. A mí me preocupa mucho la deserción del alumno universitario en nuestra carrera, y que van por tercera vez recursando la materia. ¿En qué carrera estás, Norma? Psicología. Psicología. Sí. Bueno, mira, hay investigaciones que hablan sobre el tema de los recursantes, ¿no? Y hablan de que esa situación del recursar en las mismas condiciones no contribuye mucho a recuperar a un alumno, porque el recursante va a una misma modalidad, con un mismo docente, con un mismo planteo, con las mismas evaluaciones, y eso no favorece demasiado. Y también incide mucho el tiempo de la recuperación, porque si el alumno desaprobó y vos a la semana le pones el recuperatorio, o le pones, qué sé yo, no sé, en 15 días un recuperatorio, no sé qué puede recuperar, porque primero hay que saber qué es lo que pasó allí y trabajar para que cuando llegue a la recuperación, llegue después de un proceso de recuperación, no de una instancia más para ser democráticos. Mucho para hablar, colegas. Realmente, cada cosa que ustedes dicen nos trae a colación un problema que vivimos en la universidad. Fabiana, vos habías levantado la mano, ¿y alguien más? Así ya vamos terminando. Yo me quedo, no tengo problema, pero ustedes, yo creo que ya se quieren ir también. Buenas noches. Yo también, como Norma, bueno, les agradezco haber escuchado todo esto que iban diciendo, y también que a veces uno se identifica, ¿no?, con lo que los otros docentes dicen, esto de incluir a un alumno, al que tiene discapacidad o el que recursa, y saber que, bueno, que estamos todos en esta preocupación también como docentes para tratar de ayudar, y me quiero quedar con el concepto de la toma de decisión, ¿sí?, que uno tiene que hacer de cómo encamino yo mejor este proceso de enseñanza-aprendizaje para lograr incluir a todos los alumnos, o a la mayoría, en esto que pretendemos lograr, que ellos aprendan. Y ahí yo me quedaba, dije, bueno, yo llegué tarde también como Norma, y mi duda, más allá de todo lo que aprendí, porque pasadita a las 9 terminé de dar clase y entré, es qué hacemos los que entramos tarde, porque vi que la tarea era para los que estuvieron presentes en los grupos. Todo está pensado, Fabiana, todo está pensado. Van a tener una autoevaluación para los estudiantes que estuvieron en el encuentro sincrónico, y una autoevaluación para los estudiantes que no tuvieron presentes en el encuentro sincrónico. Así que los que llegamos tarde entramos también. Con los que no. Exactamente, porque yo creo que te va a resultar mejor eso. Sí, porque escuché las exposiciones de los grupos, pero yo no participé, por eso es que no. Está bien. Bueno, si no te preocupes, que está planteado ahí. Bien, muchas gracias. No, por favor, no sé, Male, si hay alguien más levantando la mano, ¿no? No, ya no hay más manos levantadas. Bueno, colegas, realmente es un placer cada vez que tenemos estos espacios, y para finalizar y hacer un cierre para que ustedes después puedan leer alguno de los autores, ya saben, hay 2 autores
Por ahí los van a tener que leer a los dos para saber con cuál se quedan. No hagan tatetí porque no los conocen, o si los conocen, elíjanlo por preferencia. Pero si no, lean los dos y el cual más les aporta para una construcción de un concepto de evaluación, con ese se quedan y hacen una lectura más pormenorizada. No se olviden, la evaluación es una práctica o un proceso, no es una instancia, no es una etapa, mucho menos final. El corazón de la evaluación está en la valoración, en la emisión de los juicios de valor. ¿Para qué? Para tomar decisiones en vistas a una mejora del proceso de aprendizaje, que es lo que estamos viendo acá. Pero no nos olvidemos que también podemos mejorar a partir de allí nuestra enseñanza. Para eso necesitamos información, tenemos que saber exactamente el contexto en el que estamos evaluando, y con esos componentes más la lectura, ustedes van a poder realizar una autoevaluación de el concepto con el que traían a la clase, y el concepto cómo se va enriqueciendo, o se va reajustando, o se va afinando a partir de la clase, y a partir de lo que han discutido con los compañeros, y a partir del autor o de los autores que le hemos propuesto para las lecturas. Un placer siempre encontrarnos, nosotros nos vamos a volver a encontrar al final, lo cual no significa que vamos a estar muy presentes en los foros, en los espacios de comunicación. Ya tienen una primera tarea para hacer, los estimulo, los motivo, les mando la mejor energía, la mejor fuerza, ustedes se lo merecen, son profesionales. Me encanta que haya docentes comprometidos, porque yo creo que una de las condiciones más importantes es que uno siempre se enamore todos los días de lo que está haciendo, porque así puede ser un privilegiado en la vida, levantarse y decir, esto que estoy haciendo es lo que me gusta y estoy enamorado de mi profesión. Qué cosa más linda, porque a pesar de los esfuerzos que hacemos y de las condiciones laborales, y miren hasta la hora que estamos y demás, siempre es un placer saber que la educación, y esto ya lo han visto, pero lo digo porque lo pienso todos los días que me paro frente a un curso, o que hablo, o me paro ahora, o me siento frente a una pantalla. Educar es una de las cosas más lindas que le puede pasar al ser humano. Aprender es una de las experiencias más enriquecedoras. Lo hacemos todos los días. Pero en los ámbitos académicos no nos olvidemos que nosotros podemos hasta cambiar la vida de nuestros alumnos. Literalmente cambiamos la vida de nuestros alumnos, para bien o para mal. Entonces, seamos de esos docentes que cada vez que un alumno nos ve de lejos, se cruza para saludarnos y darnos un abrazo, y no que se esconde porque no nos quiere ver. Así que bueno, eso nada más, dejarles esta cuestión del planteo de lo que es una buena enseñanza, que nos va también a traer de la mano una buena práctica de evaluación. Muchas gracias. Gracias, Magdalena, por tu compañía. Siempre es bueno tenerte cerca. Siempre es bueno contar con tu apoyo. Y estamos todos los días por el mismo canal de la plataforma, conectados, súper conectados, y no nos vamos a sentir solos. Ni yo los dejo a ustedes solos, ni Magdalena los va a dejar solos, ni ustedes no nos dejen solas, por favor, a nosotros, ¿sí? Eso, muchas gracias, Gloria, gracias a todos. Pero espera, prendan la camarita todos los que puedan, así hacemos la foto con Gloria. Anímense un minutito. Por favor, sonrían, aunque sea para la cámara. Con las sonrisas, por favor. Listo, muchas gracias, profe, muchas gracias, Gloria. Bueno, nos estamos viendo siempre. En el foro vamos a estar muy conectados también. Que la presencia anule la distancia, ¿sí? Y que traspase la pantalla las sonrisas y los abrazos. Que estén muy bien, que tengan buena jornada de descanso, buen descanso, y nos vemos en la última clase, ya terminando, falta poquito. Chao, chao, nos vemos. Gracias a todos.